En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy traemos un testimonio muy interesante que yo espero que pueda ayudar a muchísima gente. Es un testimonio en el cual vamos a hablar sobre el cenáculo central de Luz de María, vidente, profetiza, llamémosle como queramos, que se ha dado a conocer en las redes sociales y, y se ha hecho famosa por profecías, diferentes predicciones, sus mensajes de Jesús, de María, del Arcángel Miguel, que según ella recibe esos mensajes del cielo. Entonces, hoy está con nosotros nuestra hermana Verónica, a la que quiero saludar. Muy buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, querido José Manuel. Un gusto saludarte. Pues el placer es mío y yo espero que a través de este testimonio que usted va a dar aquí hoy en el canal, pues mucha gente pueda abrir los ojos sobre este tipo de personas que se dedican pues a través de las redes sociales y también pues durante su vida, ¿no? A través de estos cenáculos, pues nos hemos encontrado testimonios donde personas, como en este caso nuestra hermana Verónica, pues personas que han sufrido pues tratos vejatorios, actitudes coercitivas dentro de esos grupos. Y hoy, pues, a la luz del testimonio de nuestra hermana Verónica, pues queremos dar a conocer todas esas actitudes que se dan dentro de ese grupo. Y qué mejor, pues nuestra hermana Verónica, que ha estado 20 años dentro de ese cenáculo central de Luz de María, y ella pues está aquí hoy para contarnos pues todas sus vivencias. Pues hermana Verónica, en primer lugar, bienvenida, Gracias. y me gustaría pues que nos contara así brevemente como introducción cómo conoció ese cenáculo central de Luz de María y qué le dijeron inicialmente, que cuál sería la finalidad o el cometido de ese cenáculo. Bueno, en realidad yo la conocí a ella en una actividad social. Lo que vagamente yo sabía era que leían los escritos de Luisa Picarreta sobre la divina voluntad. Así fue como inició ese grupo y todo lo que se manejaba alrededor de ese grupo era totalmente un misterio, todo era un sigilo. Entonces, en realidad no sabía mucho, solo había escuchado que leían los mensajes de Luisa Picarreta. Y para mi sorpresa, un día llegó una compañera que pertenecía a ese grupo y me dijo que en un cenáculo nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Luz de María que quería que yo perteneciera a ese cenáculo. Entonces fui llamada. Cuando me lo dijeron, pues yo me sorprendí mucho porque era un grupo como muy exclusivo y yo no me sentía merecedora de pertenecer a ese grupo. Me dijeron, el Señor te mandó a llamar, eres parte de la obra, eres parte de la misión, y en este momento que está recibiendo la noticia, su ángel de la guarda es ascendido arcángel. Eh, yo me quedé en shock, no entendí nada, sinceramente, no sabía lo que me esperaba durante 20 años. Solamente dije, si Jesús me manda a llamar, pues soy obediente y voy. Y así ingresé al grupo. Durante sus 20 años, hermana, dentro de este grupo, ¿qué mecanismos concretos de miedo, opresión psicológica,
o coercitivos experimentó de manera personal? En realidad fueron 20 años de vivir sin esperanza, sin voluntad propia, puedo decirlo, porque todo se manejaba de acuerdo a las profecías, que eran de profecías de catástrofe, de catástrofes naturales, de salud, de la economía. eh, Todo es un panorama desalentador. Y es simplemente, puedo decirte que se trata de sobrevivir cada día y esperando que sea lo peor el día de mañana, que llegue lo peor. Entonces almacené alimentos, almacené agua, no gaste dinero, no viaje, no estudie, no construya. Y vi muchas compañeras ver sueños buenos eh, truncarse, truncarse. Es más, a una compañera esto le generó una depresión tan grande que ella murió, porque ella era una mente brillante, una mujer súper inteligente. Ella quería seguir estudiando y no, porque esa no es su misión, porque nosotras fuimos llamadas a una misión, no solo para nuestro país o nuestro continente o nuestro planeta, no, una misión cósmica, porque lo que los actos de nosotras iban a repercutir en el cosmos, tenían grandes repercusiones. Entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo en una carrera o en vanidades o cosas tan sencillas como ir a la playa, si teníamos una misión tan grande y no había tiempo que perder? Entonces es una vida de sobrevivir, de temor, de no esperanza, y la única esperanza era el reino de la paz. Ese iba a ser nuestro momento de vida, de plenitud, cuando llegara el reino de la paz. Básicamente, hermana, era una labor exclusiva, ¿no? Permanecer en ese cenáculo si no te permitían, por ejemplo, viajar con la familia o estar con la familia, ir a la playa, no estudiar, no trabajar, porque claro, la misión era lo primero porque siempre entiendo que siempre había algún tipo de presagio o profecía inminente de algún peligro, que eso no permitía que la gente tuviera un margen para realizar algún tipo de tarea, porque obviamente si quieres viajar, no puedes viajar porque, no sé, mañana puede pasar un tsunami o un terremoto. Siempre se vivía con ese miedo, ¿verdad? Exacto, trabajar no, porque muchas trabajaban y también Ujú, hay que trabajar para sobrevivir, ¿verdad? claro. Este, Trabajar no, pero sí tal vez tener una vida de un poquito más, un poquito de darse el placer de ir con la familia, de paseo a la playa, de esparcimiento, como que no, ¿verdad? Porque para qué va a gastar plata en eso si más bien guarde el dinero, porque ahorita se viene toda la catástrofe y necesitamos recursos, ¿verdad? Y dentro, hermana, de esos mensajes y profecías que Luz de María pues decía, ¿qué ocurría cuando algún integrante expresaba dudas sobre esas profecías de Luz de María, sus mensajes, o ponía en duda la misión del grupo? Cuando alguna persona ya dejaba de tener convicción, este, lo que se hacía era como tratar de que la persona mejor saliera del grupo, porque esa persona ya podía empezar con ideas a los demás y pues no le servía que se salieran más personas del grupo. Entonces lo mejor era apartar a esa persona al punto de que la persona mejor decidiera salir del grupo. Y en el momento
que la persona salía, nosotros no podíamos tener ningún tipo de contacto con esa persona, ni hablarle, ni buscarla, nada. Era porque se trataba de una persona que estaba en desobediencia, estaba desobedeciendo la misión a la que fue llamada, entonces ya no iba con los lineamientos del grupo. Y más de una vez yo me topé a señoras que habían salido del grupo y era como escóndase que ni la vea, ¿verdad? Porque era ese temor, ¿qué hago si me saluda? Si me pregunta algo, porque todo lo que ocurría dentro del cenáculo era completamente sigilo. Nosotros no podíamos hablar, ni siquiera nuestros familiares, esposos, hijos, hermanos, nadie, absolutamente nadie podía saber nada. Es más, ni siquiera qué día era la reunión, dónde era, quiénes pertenecían al cenáculo. Prácticamente había que salir de escapada de la casa para que nadie se enterara. Claro. O sea, no permitía que la gente pues usara un poquito la razón, porque si se daba una orden y la persona pues no obedecía ciegamente, entonces era cuestionada y se le invitaba a salir, ¿verdad? Correcto, Vale. correcto. Yo te puedo decir que durante 20 años uno no cuestionaba absolutamente nada, simplemente obedecía. Un control total. Total, total. Tanto así que nos daba indicaciones, por ejemplo, saquen el televisor, las pantallas del centro de la casa, no pueden tener las pantallas en la casa. Este, no tengan redes sociales, no vean noticias, no lean mensajes de otros videntes. Era totalmente como caballos de cochero, digo yo, que solo pueden mirar hacia el frente, ¿verdad? Solo podíamos escucharla a ella y nada más. Era prohibido, prohibido, decía que no anduviéramos como las mariposas de flor en flor, eh, porque teníamos que estar solamente centradas en el mensaje que ella recibía. Pues eso está bien interesante porque luego ella ha estado pues en diferentes canales de YouTube, páginas web, o sea, se prohibía eso a los fieles, pero ella pues sí, sí es que le gusta bastante, ¿verdad? Las redes sociales y las usa bastante. Eso es un poquito extraño, ¿no? Que se contradiga en eso. Te voy a Hermana, ¿quién explicar, establecía? te voy Sí. a explicar eso. Ujú, En, Mientras ella no tuvo redes sociales y no se dio a conocer ujú. públicamente, no podíamos tener ninguna red social, pero en el momento que ella se hace pública y empieza a tener redes sociales, para nosotros era obligatorio también tener esas redes sociales y Ajá. participar de todas las prédicas que ella hacía, los en vivos. Teníamos no solo que verlo, sino comentar, reaccionar. Si salía algún programa donde se denunciara a ella, inmediatamente todas teníamos que reaccionar defendiéndola. Era obligado, obligado, porque te puedo decir que estuve presente en muchos cenáculos donde lo único que se hablaba era de eso que había sucedido. Eran regañadas de horas y horas, porque cómo era posible que nosotras, las más cercanas a ella, no la defendiéramos. Lo he vivido en primera persona, hermana, cuando he realizado algún video sobre ella. Luego me han venido, pues, en gran cantidad de personas, pues, a hacer comentarios negativos. Y yo entiendo, pues, que eh, eh, usan ese mismo patrón, ¿no? Cuando alguien critica, hay que ir rápidamente a denostar, a quitar credibilidad a esa Claro, persona que está criticando y señalando, pues, diferentes asuntos, ¿no? Que ella realiza. Hermana, ¿y quién establecía
esas prohibiciones de no hablar con familiares, sacerdotes o antiguos miembros? De ahí supuestamente eran órdenes venidas del cielo. Del cielo, mira. Ah, sí, sí, ella decía aquí, cuando se haga lo que yo quiero, mejor nos vamos, porque aquí todo lo que se hace es porque el cielo lo está pidiendo. Recuerdo en un cenáculo, ella se arrodilló porque estaba recibiendo un mensaje, era de nuestro Señor Jesucristo, y dijo que ella no iba a recordar todo lo que él estaba diciendo en ese momento en el mensaje. Y el mensaje decía que ella era profeta, que la nombraba profeta, que nosotros le debíamos total obediencia, que no dudáramos porque lo que ella nos pedía era el deseo de él, lo que ella decía era la palabra de él, entonces que la respetáramos y que ella no iba a recordar nada, nada del mensaje, y que nosotros debíamos de decirle lo que él había dicho. O sea, prácticamente, hermano, ¿tú qué haces si crees que Jesús está hablando y te dice, es mi hija, es mi profeta, mi amada, y tú le vas a obedecer? Uno lo cree y uno obedece y no cuestiona, y no duda. Sí. Hermana, esta pregunta, ¿no?, que le voy a hacer, yo creo que es bastante interesante, ¿no? Eh, ¿Por qué cree que en este cenáculo se prohibía participar activamente en sus parroquias o buscar orientación espiritual fuera de este grupo? Porque nosotras debíamos de tener un perfil muy bajo. No debíamos llamar la atención, no debíamos de ser conocidas. Si yo voy a confesarme con el Sí. sacerdote de mi parroquia y le digo, estoy en un cenáculo, me mandaron tal obediencia, la vidente se llama tal y tal, era exponer la obra. Entonces, como la obra estaba formándose, todo tenía que estar en completo silencio, misterio o con mucha cautela. Entonces, hablar de esto podía ocasionar eh, un detente para la obra. Entonces, por eso teníamos nuestros sacerdotes, nuestros guías espirituales, nuestro confesor, y, y nada de lo que sucedía ahí podíamos comentarlo. Si no podíamos comentarlo ni con un familiar, menos de con un sacerdote. Entonces entiendo, hermana, que dentro de ese cenáculo había sacerdotes, ¿no? Afines a ese cenáculo. Claro, Ujú. claro, yo conocí 4. Ajá. ¿Y qué papel desempeñaban, hermana, esos sacerdotes que estaban vinculados al cenáculo central? ¿Respaldaban públicamente las revelaciones y las decisiones de Luz de María o no? Totalmente, totalmente. Ujú. José Manuel, en ese cenáculo se hace lo que ella diga. Y obedecíamos tanto sacerdotes como las compañeras. Ella era la autoridad superior, así que todos obedecíamos. ¿Y qué papel eh, tenían Ellos esos sacerdotes eran, entonces? Porque si el sacerdote, que es el ministro ordenado, ellos pues estaban por debajo, ¿no?, de esa supuesta vidente que recibía esos mensajes. Entonces, ellos creían fervientemente esos mensajes, aunque algunos no se cumplieran o algún mensaje fuera extraño.
Claro que lo iban a obedecer y iban a creer porque es palabra de Dios, es palabra de nuestro Señor, es palabra de la Santísima Virgen María. Todos están superior a un sacerdote, ¿verdad? Entonces todo se obedecía y todo se creía. Ajá. Hermana, ¿usted tuvo al mismo sacerdote como confesor? Creo que lo tuvo por 17 años. Correcto. ¿Este sacerdote en alguna ocasión cuestionó alguna de las enseñanzas o prácticas del grupo? Nunca, Nunca. nunca, nunca. Qué curioso. A otros sacerdotes sí, sí, Ujú. en algún momento cuestionaron y se salieron del grupo. Ajá. Eh, pero dos de ellos permanecieron, uno ya murió y cuando yo me salí quedaba uno, no sé a la fecha si todavía estará, pero sí, sí había un sacerdote. Ujú. Yo entiendo, hermana, pues que ese cenáculo pues se tenía que mantener de alguna manera, ¿no? Y me comenta, ¿no? Pues que en ocasiones pues se entregaba un dinero a ese cenáculo, pero lo curioso no es eso, ¿no? Que uno pueda apoyar o no un cenáculo o un grupo, pero lo curioso es que les hacía firmar un documento con el dinero que habían entregado y además pues les exigían un voto de silencio. Te voy a comentar sobre eso, te voy a comentar un poco sobre esa pregunta que me hiciste. Eh, Había un supuesto remanso, que es un refugio, el cual no podíamos nombrar con estas dos palabras que acabo de utilizar, sino que se le llamaba solo el R. Entonces el R era un lugar muy grande que se estaba construyendo con Ajá. habitaciones, este, yo me lo imagino como un tipo hotel. Es más, si alguna compañera quería, eh, como decir, su cabinita privada, pues tenía que aportar más económicamente para construirle su casita pequeñita, ¿verdad? Entonces, y tenía bodegas que cada año había que agrandar la bodega, había que agrandar la bodega. eh, Se pedía dinero para construir ese lugar, para mantenerlo, para comprar todo el equipamiento que necesita un lugar de estos y para tener todas las provisiones necesarias. Entonces siempre se recogía dinero. Cuando algunas personas no quisieron, empezaron a dudar y quisieron salirse del grupo, pidieron que se les reintegrara ese dinero. Entonces, después, lo que se hizo para proteger ese dinero fue que nos pidieron firmar un documento donde renunciábamos a pedir cualquier tipo de reembolso, que el dinero que se había dado ya no lo podíamos pedir. También se decía que como la economía iba a caer, que los bancos iban a caer, entonces que lo mejor era enviar cualquier ahorro que se tuviera a ese lugar, porque ahí el dinero iba a estar resguardado. Este, lo vi, vi a muchas hermanas endeudarse, pedir préstamos, para enviar dinero ahí, para poder construir tal vez su cabinita aparte, para acondicionar el lugar. Otras hermanas tenían sus proyectos, querían construir y se les negó la posibilidad de construir, les dijeron que no porque ya venían terremotos, que iba a gastar el dinero construyendo una casa donde el terremoto se la iba a botar y que mejor ese dinero lo enviara a ese lugar. Vi hermanas dar
cantidades, trabajar y dar todo su dinero para ese lugar, hacer sacrificios hasta en sus propios hogares para enviar todo ese dinero. Y en un momento que una de ellas, que era muy espléndida porque tenía una posición económica bastante cómoda, digámoslo así, tuvo una crisis económica, pidió su dinero y fue un problema grande porque ella había dado cantidades de dinero y no, obviamente no se le iba a devolver todo lo que ella había dado. Y hermana, los integrantes, ¿no recibíais recibos, balances, fotografías o algún informe que se pudiera verificar sobre esa construcción y los gastos que conllevaba? ¿Nunca tuvisteis una prueba fehaciente de que ese remanso existía o nunca vieron nada? Absolutamente nada, ni recibos, ni facturas, menos fotografías, ni la ubicación del lugar, nadie lo conocía. ¿Por qué? Porque no íbamos a dudar de la profeta, simplemente se creía y no se dudaba. Otro asunto es que cuando uno tenía una duda, tenía que quitarse ese pensamiento como si fuera un mal pensamiento. Eso es lo que ella nos decía. En el momento que ustedes tengan alguna duda, saquen ese pensamiento como si fuera un mal pensamiento. Inmediatamente, sáquenlo. Entonces no se le permitía a uno dudar ni cuestionar. Uno simplemente obedecía y creía. Es más, me estoy acordando de algo. Usábamos un cordón en la cintura que tenía 3 nudos. Era de obediencia, pobreza y castidad. Entonces era como que ese cordoncito en la cintura nos recordaba que debíamos de tener obediencia, ¿verdad? Y vivir una vida eh, pues cómoda, normal, sin lujos, donde lo que ella vivía era completamente lo contrario. Hermana, ¿y a nombre de quién se entregaba o se transfería ese dinero y quién era la persona encargada de administrar esos fondos? Ella, Luz de María, Ella misma. sí. Nadie más tenía acceso a las cuentas, a los números, sí, solamente ella. Que yo sepa, no, Ujú. solo ella. Porque no había, ahí no había una administración o un comité de finanzas, no, no, nada de eso. ¿Conoce, hermanas, casos concretos de personas que han solicitado, no sé, préstamos, vendieron bienes o los entregaron a esta obra o entregaron también pues todos sus ahorros para financiar ese supuesto remanso? Sí, claro, conocí a varias Ujú. hermanas. Y ellas pues igualmente de manera ciega los entregaba, ¿verdad? Claro, y yo me salí de ese cenáculo y ellas todavía estaban ahí. Realmente yo me desligué totalmente del cenáculo de todas las Ujú, personas. No sé en este momento qué estará pasando, ujú. pero sí, hasta la fecha ellas seguían ahí. Pidieron préstamos, unas tuvo hasta problemas con su esposo, entonces a ella le prohibieron volver al cenáculo. Otra hizo un préstamo grande y entre todas se pagaba. Le donaron vehículos. Una familia que yo conocí, una familia preciosa, humilde, trabajadora, de otro país.
ellos dormían en el suelo, no tenían ni closet en los cuartos, eso es lo que nos contaban, porque daban todo, lo mandaban, hasta un vehículo enviaron para este lugar y para mantenerla a ella. Mandaban maletas de ropa, bueno, a ella se le consentía demasiado con todo lo que pedía se le daba porque era la profeta y la profeta tenía que vestir bien, tenía que oler bien, tenía que verse bien, tenía que calzarse bien, tenía que andar un buen carro para que la protegiera, y todo se le daba porque era profeta. Lo curioso, hermana, Escritorio de lujo, silla de lujo, todo. A ella se le compraba todo de lo mejor. Y donde otras hermanas hacían grandes sacrificios, ¿verdad? Por mantener esa obra. o sea, llevaba una vida, pues digámoslo así, de alto nivel. Sí, sí, Ujú. ella viajaba. Se nos prohibían muchas cosas, por ejemplo, hasta la forma de vestir. Teníamos que vestir preferiblemente con vestido o falda larga, nada escotado, nada de enseñar los brazos de blusas sin mangas. Si usábamos pantalón, la blusa tenía que cubrir suficiente. Y usar velo, había que usar velo. Teníamos un mantelito que lo poníamos en la mesa para recibir el mensaje, porque era la palabra de Dios, entonces tenía que tratarse con todo respeto y no lo podíamos poner en cualquier lugar. Entonces sacábamos un mantelito blanco, lo poníamos en la mesa y otra compañera repartía los mensajes y hasta que ella diera la orden los podíamos voltear y ella lo empezaba a leer. Eso es cuando ya el mensaje se había dado fuera de la reunión, pero también podía darse el caso de que el mensaje se diera en vivo en el momento que estábamos en el cenáculo. O sea, mientras los miembros, pues, pasaban necesidad, ella, pues, vivía de una manera, pues, con opulencia, ¿no? Ella Es vivía, correcto, pues, a todo tren. es correcto. Yo entiendo, hermana, que ese refugio, pues, obviamente, tendría que tener algún tipo de ubicación. Se tendría que encontrar en algún lugar. ¿Qué explicación les daban para que nadie supiera en qué lugar se encontraba ese lugar, excepto Luz de María? Por protección, y imagínate todos los que se han ido, si supieran dónde está ese lugar, ya hubieran ido a buscarlo, obviamente. Si existe o no existe, yo no te puedo decir si sí o si no, porque ni siquiera sé dónde está ubicado. Entonces, pues es una manera eh, tan básica, tan fácil de decir, no puedo decir dónde está ubicado porque hay que protegerlo. ¿Y cómo reaccionaban, hermano, ellos cuando algún miembro pues les decía, pues mira, yo quiero saber dónde se encuentra ese remanso y, y cómo reaccionaban ellos? ¿Se ponían a la defensiva? ¿Daban largas a las preguntas? ¿Cómo reaccionaban? Ahorita lo que se me viene a la mente es ver su rostro simplemente en silencio. Algún gesto con su rostro hacía y guardaba silencio. Lo que es bastante extraño, ¿no? Es la siguiente cuestión que vamos a tratar, porque según se decía, ¿no? O según se enseñaba, eh, decían que San Juan Pablo II, pues había vivido y había sido enterrado allí,
en ese remanso. Pero la pregunta obligatoria es esta. Cuando se hizo esa afirmación de que San Juan Pablo II estaba allí enterrado, ¿cómo justifican ellos que la sepultura pública y que todo el mundo puede ir a visitarla estuviera en Roma? que era una imagen de cera. Ujú. O sea, cuando el Vaticano dice Juan Pablo II está aquí enterrado, sus restos mortales están aquí, el Vaticano miente. Es correcto, porque en ese momento todavía él estaba vivo y estaba en el remanso. Ah. Él murió tiempo después. O sea, San Juan Pablo II no murió en Roma, sino que San Juan Pablo II pues vivió en ese remanso que nadie sabe dónde está y que más adelante falleció. Sí, es correcto. Es más, Ujú. recuerdo que nos dijeron que le habían hecho su caja para meterlo, su sepultura, con maderas del lugar. O sea, todo fue hecho en el momento que él falleció. Él falleció en el cenáculo. Ellos afirmaban eso En el remanso. Él murió en en el el remanso. remanso. Ajá. Ujú. Ajá. O sea, yo entiendo entonces que cuando el mundo pues estaba preocupadísimo por la salud del Papa, San Juan Pablo II, que estaba en Roma, obviamente, y falleció allí. O sea, para la opinión pública mundial, el Papa, Juan Pablo II, falleció en un hospital eh, en Roma, pero según ellos fallece allí en el remanso, en un lugar que aún nadie sabe dónde está Es, ubicado. es correcto, es correcto. Ujú. Bastante, bastante extraño todo eso, ¿no? Eh, Ahora, cambiando un poquito de tema, hermana, allí se daban unos matrimonios místicos con nuestro Señor. ¿Qué sacerdote o autoridad religiosa estaba presente en ese tipo de ceremonias? El sacerdote el- con el que yo fui, el que fue nuestro guía espiritual por tantos años. O sea, él estuvo desde el inicio de esta obra, él se mantuvo hasta que él murió. Llegaron otros más que se fueron y ya el último que quedó, cuando yo salí porque el otro murió, pero él fue el que ofició toda la ceremonia, este sacerdote. Allí se realizaba una práctica un tanto extraña para los católicos, y es que a ustedes, hermanas, se les anunció de que tenían que recibir un nuevo bautismo. ¿Es cierto eso? Sí, en un mensaje se nos reveló que Ujú. recibimos un nuevo bautismo, era un bautismo de pureza. Ajá. Eso fue lo que nos explicaron. Y en el matrimonio místico lo que vivimos, este, nos preparamos durante varios tiempo haciendo ayunos, hasta se nos pidió cierto tipo de vestidura, teníamos que ir vestidas de blanco porque era nuestro matrimonio con el Señor, era un matrimonio místico. Se nos dijo que durante la misa, la ceremonia, todo nuestro ser físico y espiritual fue elevado al cielo y fue purificado con la sangre de nuestro Señor. Y nosotros nos convertimos en otro Jesús caminando en la tierra y todo lo que pisáramos y lo que tocáramos quedaba bendecido porque era el mismo Jesús el que lo estaba haciendo. Ajá. Y si, por ejemplo, hermana, si algún hermano, por ejemplo,
que tuviera una mínima formación católica y les dijera, por ejemplo, ¿no? que el bautismo es único y que no se puede repetir, ¿qué responderían ellos? Que para Dios todo es posible y que Él estaba haciendo todo nuevo, porque se estaba escribiendo el Novísimo Testamento. Entonces, Ajá. muchas de las cosas que estaban sucediendo o de los títulos que se nos estaban dando es porque se estaba escribiendo el Novísimo Testamento. Y si nuestro Señor es la máxima autoridad, ¿quiénes éramos nosotras para decir cómo es esto posible? No, Él estaba haciendo el Novísimo Testamento y nosotras éramos los apóstoles de los últimos tiempos. Ujú. Una máxima que tiene la Iglesia para cuando estudian, ¿no? Estas supuestas revelaciones privadas, es que, o incluso las propias apariciones marianas, ¿no? Pues es que esas apariciones marianas o revelaciones nunca contradigan el magisterio de la Iglesia. Y obviamente este nuevo sacramento, vamos a llamarlo así, ese nuevo bautismo contradice, obviamente, el magisterio de la Iglesia. La Iglesia enseña que el bautismo solo se da una vez y la Biblia igualmente lo enseña en la carta a, a los de Éfeso, en el capítulo 4, ¿no? Una sola fe, un solo bautismo, o sea, eh, Cristo ahí estaría contradiciéndose él mismo a la palabra que él pues, inspiró al autor sagrado, diciendo que el bautismo es uno solo, pero aquí en este grupo, pues Jesús contradice la palabra de Dios y nos enseña que no, que ahora todo se hace nuevo y que sí, que nos podemos bautizar de nuevo. Eso es bastante curioso, ¿no? De que esa revelación pues esté contradiciendo claramente el magisterio de la Iglesia. Y un Hermano, tema que me... Sí, sí. precisamente lo que marcó que yo me saliera del grupo es esto mismo que estás diciendo, en el momento en que yo me empiezo a cuestionar y a preguntar, ¿esto está correcto? ¿Esto no me suena? Entonces hablé con sacerdotes, con otras personas que estaban más cerca de la iglesia, de grupos de formación. Yo les preguntaba, ¿esto es normal? ¿Esto se puede hacer durante la Santa Misa? Entonces ya me decían, busquen el catecismo de la iglesia, lea lo que se habla sobre ese tema. Ahí es donde yo empiezo a investigar y a darme cuenta que muchas cosas de las que suceden no calzan. Y si estamos siguiendo a un Dios que es de verdad, que es único, que no es uno aquí y otro en el cenáculo, uno en la iglesia católica, otro en el cenáculo, no. Si es el mismo Dios, no se va a contradecir. Porque van a hacer cosas nuevas durante la Santa Misa que van en contra de lo que está establecido. En ese momento es donde yo siento que se me quita la venda de los ojos, porque yo ahorita que hablo contigo, no entiendo cómo 20 años creí tantas cosas, las vi normales, las creía, no me cuestionaba nada, pero solo te puedo decir que solo por la gracia de Dios, por la oración de las demás personas que ya se habían ido de este cenáculo, a uno se le puede quitar la venda de los ojos y decir, esto no está bien. Tenía afuera, digamos, está el cenáculo central, pero hay otros cenáculos hasta en otros países. Yo tenía comunicación con personas de otros países y por ser yo el cenáculo central era como el puente donde ellos podían tener un contacto más cercano con Luz de María.
Entonces me hacían muchas preguntas de muchos temas y yo muchas veces no podía contestar porque se nos decía, si preguntan tal cosa, respondan esto. No se puede adelantar la primavera, no pueden revelar todo porque entonces la hora se viene abajo, nos adelantan el martirio, el enemigo nos va a atacar y va a ser más difícil que la hora salga a la luz. Entonces llega un punto donde yo decía, no puedo responder con la verdad. ¿Por qué? Si esto es de Dios, si los mensajes son de Dios, yo no puedo responder con la verdad. Entonces yo misma me empiezo a cuestionar por qué se hacen cosas que van fuera de los lineamientos de la iglesia y por qué yo no puedo decir toda la verdad. Y yo le agradezco tanto a esas personas que hicieron que yo me quitara la venda de los ojos, porque todo eso hizo posible que hoy yo esté aquí hoy, hablando contigo y queriendo que esto salga a la luz para que la gente no siga el engaño, no sigan en esta farsa. Yo lo viví, yo lo viví, a mí nadie me lo contó. No voy a defender unos mensajes que solo leo. No, es que yo lo viví. Yo estuve ahí 20 años. Claro. Hermana, hay también una enseñanza bastante extraña y que muchos seguidores de esta señora, pues siempre han negado, ¿no? Desde aquí, desde el canal, hemos señalado pues muchos errores eh, y horrores, ¿no? Sobre esta señora. Y es que ellos, pues ahí creían e impartían enseñanzas sobre la reencarnación y según tengo entendido, allí se os enseñaba que erais del linaje del rey David. Teníais pues una genética divina, se creía en extraterrestres, la misión mística que comentó al comienzo. eh, eh, Se presentaban esas revelaciones como una revelación sobrenatural. Claro, claro, Ujú, nosotras éramos hijas del rey David. Veníamos ajá, de la descendencia directa del rey David. ujú. Teníamos un linaje real. Este, ¿qué más mencionaste? Ah, bueno, la reencarnación. La reencarnación. Ujú, Sí, claro, nosotros estuvimos presentes en el nacimiento de Jesús, también en la pasión. La profeta era en otra vida fue la Verónica que le enjugó el rostro a nuestro Señor. También fue Juana de Arco. Y cuando era la fecha de Juana de Arco se le felicitaba a ella. a Luz de Eh, María. sí, claro, claro, Ujú. se le felicitaba. Eh, Uno de los sacerdotes en otra vida fue Sansón. Eh, este, y sí, se nos hablaba de la reencarnación. Ella misma decía que las vidas pasadas que había tenido. También tuvo contacto extraterrestre, eh, seres que la visitaron, también avistamientos de naves. Entonces ya fue una faceta donde nos puso a ver si teníamos algún tipo de avistamiento, se hacían meditaciones, nos acostábamos todas en el suelo y ella guiaba la meditación. Yo siento que fue como pasamos por tantas etapas y tantas ideologías tan extrañas porque fue cambiando con el tiempo, mucho, mucho fue cambiando.
Eso lo digo para la gente, ¿no? Que me decía, pues, que mentíamos aquí, ¿no? En el canal, que ella no enseñaba ni de ovnis, extraterrestres, avistamientos, reencarnación, y ella misma afirma, ¿no? Pues que en otras vidas fue Verónica, Juana de Arco, y 20.000 cosas, pues, así de extrañas, ¿no? Y la gente, pues, se lo creía, ¿verdad, hermanos? Así tal como ella lo decía, la gente lo creía ciegamente. Pues hermano, yo quisiera saber si esas personas estuvieron en el cenáculo central para defenderla de esa manera. Y sé que van a llover los comentarios, van a salir muchas personas defendiéndola porque esa es la dinámica Seguro. que se utiliza, pero te lo está diciendo alguien que formó parte de ese cenáculo. Y sé que hay más testigos que también quieren hablar contigo. Así que te pregunten si es verdad o no. Yo les devolvería la pregunta. ¿Usted la defiende? ¿Usted estuvo en ese cenáculo? ¿Cuántos años estuvo? No van a poder responder porque es muy lindo defender desde solo leer los mensajes. Creo porque los leo. No, es que yo vi, yo viví, yo escuché. Así es. Algo también bastante extraño, hermana, es que Luz de María, pues, corríjame si me equivoco, ella durante la homilía, ella era la que daba el mensaje. Ocurría, algunas veces ocurrió que ella, durante la misa, recibía el mensaje directamente, eh, o que durante la homilía ella hablara. Eso fue una de las cosas que me hizo a mí dudar y averiguar si eso era posible, y vi que solo un diácono o un sacerdote podía hablar, no un laico. Entonces yo me empecé a cuestionar la veracidad de, del cenáculo, del mensaje, de lo que ella predicaba. Y es cierto, hermana, que la Eucaristía se conservaba, se resguardaba en domicilios particulares. Hubo un año para Ujú, una Semana Santa. ujú, eh, en el cenáculo hay varios comités y un comité se llamaba el de las cinco, que eran cinco hermanas que eran las más próximas a ella. Entonces uno, tal vez para no llegarle a ella con un problema pequeño, lo consultaba primero con las hermanas de las cinco. Si ellos no podían solucionarlo, entonces ujú. escalaba a ella. Era como una jerarquía. Eh, las cinco tuvieron el privilegio de una Semana Santa, cada una tener la Eucaristía en su casa. La tuvieron durante toda la Semana Santa y el último día se consumió. La familia consumió la Eucaristía. Y después, de a los años, se dieron cuenta de que pues eso fue algo gravísimo lo que ocurrió. Hermana, ¿qué pruebas conserva actualmente como documentos, mensajes, grabaciones, fotografías, actas o testimonios de otros integrantes que pueda corroborar los hechos que ha relatado aquí hoy? Todo lo que dijiste, tengo fotos, tengo todos los escritos desde el principio hasta el día que salí. Es, son cajas de libros. No me he querido deshacer de nada de eso precisamente porque es la prueba que tengo. Tengo el anillo,
que tuvimos por el matrimonio místico. Tengo más testimonios de otras compañeras que salieron. Y todo lo que me dijiste, de todo tengo pruebas. Y de lo que dice la hermana, yo doy fe, porque la hermana, antes de estar aquí, pues hemos estado hablando, obviamente. Y la hermana, yo sé que lo que me envió fue algo insignificante, pero tengo una gran cantidad de imágenes, fotografías, pruebas que la hermana me envió y doy total veracidad a todo lo que dice la hermana porque me lo ha demostrado. No es solamente es una persona que ha venido al canal para contar una serie de cosas, no, no, ella lo cuenta y además me ha facilitado a mí personalmente una gran cantidad de pruebas que yo sé que eso no es nada para 20 años, eso es algo insignificante. Y digo insignificante, pero si vierais mi WhatsApp, pues hay una cantidad de pruebas, pues devastador. Es una cantidad de pruebas devastadora, ¿no? Que cualquier persona que tenga un mínimo de raciocinio, pues se va a dar cuenta de que lo que está contando aquí la hermana, pues no es falso, sino es que lo dice, pero es que además apuerta las pruebas. Hermano, y No es sí. te la mandé de manera cronológica porque me fui Ujú. hasta el año más atrás que encontré en mi celular y duramos 2 horas revisando el celular, enviándote todo y hasta la última prueba del último día que yo estuve en ese cenáculo. Y sé que tengo muchísimas más fotos impresas en físico, pero eso lo tengo en una caja grande que tendría que sacarlo y también compartirlo. Pero esas 2 horas que duramos enviándote todas esas pruebas era solo de lo que tenía en mi celular. Y es más, no te envié todo porque yo decía, no, es demasiado, pobrecito, ese celular debe estar que le echa humo. Pero, y tenía más. Ujú. Sí. El chat, para que os hagan, para que se hagan una idea, podéis estar, pues no sé, varios minutos avanzando hacia abajo y en muchos mensajes pues venían una gran cantidad de imágenes y todo eso y es para analizar. Ahí, en ese chat que tengo con la hermana, ahí podíamos hacer 10 programas. Sí, hermano. Y todavía nos faltaría para Sí. contarte, para contarte muchas cosas más que ahorita tal vez no vamos a abarcar, pero imagínate lo que son 20 años, cuántas cosas vi. Sí, porque yo sé, hermana, que como bien dijo antes, ¿no? Luego van a venir gente afines a ella y van a decir, es que lo que decía es falso, no tenéis pruebas. Pruebas para parar un tren. Sí, sí. Quiero, Una pregunta, quiero hermana. decirte Sí, algo, dígame, quiero dígame. decirte algo. Sí. Cuando yo salgo del grupo, Ajá. cuando decido salir, fui donde el sacerdote párroco, Sí. le expuse todo lo que había sucedido y él me dijo algo, ¿qué es lo que me tiene hoy aquí? Si tienes que hablar, habla. Si te preguntan, di la verdad. Y hace, creo que 2 días, hablé con el sacerdote, le dije, padre, necesito hablar con usted, necesito por favor que me llame, me urge. Inmediatamente me llamó, le conté que iba a hacer este programa contigo y me dijo, hija, adelante, aquí vas con la verdad, no tenga temor y nos dio una bendición muy especial, nos envió una bendición muy especial a ti, a mí, a todas las personas que van a ver y a escuchar este programa, a nuestras familias, a nuestras casas, a nuestros países. Y
Pues sí estaba tranquila porque la verdad que nunca he tenido el mínimo temor de hablar. Esto es algo que sabía que en algún momento iba a suceder porque tenemos que denunciar, tenemos que denunciar lo que no está bien. Así que tenemos la bendición y lo estoy haciendo en línea con la iglesia. Así es. Hermana, antes de marcharnos, me gustaría pues que nos aclarara, ¿no? Un asunto, porque hay un exorcista famoso de Portugal, el padre Duarte Lara, que según creo, él sí pensaba que esos mensajes de Luz de María eran auténticos. Sí, yo me contacté, bueno, me contactó una persona de Portugal y me dijo que si yo podía escribir mi testimonio para enviárselo al padre Lara. Eh, lo escribí en portugués y se lo envié a este señor. Él se lo envió al padre Lara. Yo con el padre Lara nunca tuve contacto, sino fue a través de este señor de Portugal. Y según me dice él, el padre Lara nunca le contestó. Él no supo si el padre Lara vio el correo o no. Pero a partir de ese momento, el padre Lara dejó de mencionar los mensajes de Luz de María. Según lo que este señor de Portugal me dice. Yo no sigo al padre Lara ni antes ni después de que yo enviara mi testimonio. Entonces no te puedo decir, pero según este señor de Portugal, así sucedió. Claro que sí. Recordemos que es un sacerdote exorcista, Sí, bastante conocido, ¿no? Que yo creo que la mayoría de nuestros hermanos pues pueden conocer, ¿no? Aunque sea así por encimita el trabajo, ¿no? Del sacerdote. así es. Hermana, y personalmente, para ir concluyendo y para conocer pues las consecuencias que tuvo pues esta experiencia, ¿no? En su vida, ¿qué consecuencias espirituales pues y familiares y psicológicas y económicas sufrió usted después de permanecer 20 años en el grupo? Ay, hermano, te puedo decir que mi vida dio un giro muy grande al salir de este grupo. Yo me quedé a un nivel espiritual muy dañada porque yo conocía un Jesús, conocía su voz, conocía sus deseos, cumplía sus órdenes, conocía a una Santísima Virgen María, bueno, la Madre, como le llama a ella, la Madre. Conocí a un San Miguel, a un San José, a una Luisa Picarreta, bueno, a todos los santos que nos mandaban mensajes. Y de un pronto a otro yo descubro que todo esto es una farsa. Entonces yo me preguntaba, ¿y quién es Jesús? Si ya no es el que yo escuchaba, ¿cómo es su voz? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Qué es lo que Él nos pide como sus hijos? ¿Quién es la Santísima Virgen? Entonces ya no tengo una mamá que me cuida, este, una mamá a la que le obedezco. Fue y sigue siendo eh, una etapa por la que estoy pasando, pero como me dijo el sacerdote, vamos a empezar de nuevo, arranquemos de cero, no se presione, todo con calma, todo a su debido tiempo. Son 20 años, hermano, que me tuvieron viviendo de una manera muy limitada y
volver a empezar otra vez con muchas cosas a nivel espiritual, a nivel social, integrarse a la iglesia, participar más de los asuntos de la iglesia. Yo me estaba perdiendo de cosas lindísimas, de grupos lindísimos de la iglesia. Me estaba perdiendo de convivir en, con una comunidad religiosa muy linda en la que vivo. Me estaba perdiendo de todo eso. Entonces es empezar a descubrir muchas cosas a nivel espiritual y a nivel social, a nivel familiar. Trajo consecuencias devastadoras, muy, muy, muy devastadoras en mi familia, en mi núcleo pequeñito, por decirlo así. También a nivel más allá de hermanos, de padres, fueron consecuencias bien fuertes, que todavía pues son heridas que están abiertas. Totalmente. Pues, hermana Verónica, yo le estoy muy agradecido y yo creo que los católicos de bien igualmente le estarán muy agradecidos por su testimonio, por querer ayudar a los demás. Y el otro día, ¿no? Pues me decía usted bastante apenada, ¿no? Que qué ha hecho usted con esos 20 años, que por qué ha tenido que pasar por eso, ¿no? Y yo le comenté, ¿no? Digo, pues quizás el Señor permitió que pasara por ese infierno, pues para poder ayudar a los demás, ¿no? Y hoy, pues, se está cumpliendo eso, ¿no? Está ayudando a las personas que pueden estar ahí dentro y a los que piensen también que son mensajes, esas profecías y todo lo que se enseña por parte de esta señora, pues pueda ser auténtico, ¿no? Hay un dicho que dice que quien advierte no es traidor, ¿no? Y yo creo que esta advertencia es bastante clara, es un aviso a navegantes que si estás allá adentro, pues recapacita, piensa, razona, eh, compara lo que allí se dice, lo que se enseña, con las enseñanzas de la iglesia. Y si algo no concuerda, pues búscate un buen sacerdote que te pueda asesorar y que te pueda ayudar en esa salida de ese lugar y también para descontaminar, ¿no? En cierta manera, pues de esas ideas, esas enseñanzas que son totalmente extrañas y contrarias al magisterio de la Iglesia. Por eso, hermana, pues le envío un fortísimo abrazo por ser tan valiente, por ser pues luz pues en esta vida que nos encontramos tantísima oscuridad, y yo espero que este testimonio ayude, y yo estoy seguro que sí, el Señor pues permitirá pues que a través de su voz, de su testimonio, pues mucha gente puedan salir de ese bucle, porque quien entra ahí pues vive una vida que es un completo bucle, una persona que esté viviendo solo y para la obra de estas personas. Y yo creo que es necesario que se haga justicia en esta vida y también en la otra, ¿no? Yo creo en eso. Yo creo que Jesús, que es amor, no va a contradecir a su iglesia. Él depositó toda su doctrina en los apóstoles. A través de los apóstoles, pues ha llegado hasta nosotros hoy. Y el Señor no se contradice. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice la Sagrada Escritura. Y no va a venir a traernos mensajes extraños que nos puedan confundir. Él dejó al Papa en esa cátedra, ¿verdad? El Papa es aquel que nos guía, es nuestro pastor, es el que nos indica el camino que tenemos que seguir, que es Cristo, y que nada ni nadie perturbe nuestra vida de fe. Firmes en el Señor y siempre pues avanzando en nuestra vida cristiana lo mejor que podamos, con nuestros altos, nuestros bajos, pero siempre enfocados en la iglesia. Cualquier grupo extraño a la iglesia tenemos que desecharlo. En el momento en que oigamos algo extraño, desechar a ese grupo, ese gurú, ese profeta, ese vidente, porque lo que buscan es
el beneficio torpe, como dice la Sagrada Escritura, para un beneficio torpe, que es lo que buscan esta gente, y esclavizar a gente sencilla que lo único que buscan es a Dios, y esta gente se aprovechan del hambre que tienen las personas de Dios para que tengan esa obediencia ciega, porque ¿quién quiere desobedecer a Jesús? Nadie, ¿no? Pero Dios no se contradice. La razón y la fe no son contrarios, ¿no? Sino que la fe, pues, se razona, y lo que se razona, pues, finalmente es más difícil que nos engañen, ¿no? Porque si te enseñan que existe un nuevo bautismo, como nos enseña nuestra hermana Verónica, que allí se enseñaba un nuevo bautismo, y la Iglesia y la Biblia y la tradición nos enseña que no, que eso no es posible, que solamente existe un solo bautismo y que ese bautismo es imborrable, es un sello que deja el Espíritu Santo en esa nueva criatura, y por tanto nadie tiene derecho a venir y cambiar eso. Está contradiciendo la doctrina de la Iglesia y la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesús. Pues hermana Verónica, yo pues muy agradecido a su testimonio, que espero que ayude a mucha gente, y si desea dar algunas últimas palabras de despedida, pues este es el momento. Sí, bueno, muchas gracias a ti, José Manuel, por contactarme y darme este espacio. Te lo agradezco. Y quiero mandarle un mensaje directo a las que fueron mis compañeras y decirles: no tengan miedo, porque se nos dice que si salimos del cenáculo estamos en desobediencia y que puede acarrear hasta la muerte de algunos familiares. Así se nos dijo, que muchas desgracias nos pueden suceder. Así de claro se nos dijo. Así que les digo, no tengan miedo, investiguen, instrúyanse de la manera correcta. Yo sé que dentro de muchas ha estado en su mente y en su corazón abandonar esto, pero por temor no lo han hecho. Yo sé que muchas han dudado y han llegado hasta al frente de ella para cuestionarla y terminan hablando de otro tema completamente desviado a lo que ellas iban. Así que de todo corazón les digo, no tengan miedo. Y la verdad siempre sale a la luz. Y oraré por ustedes, así como oraron por mí. Así es. Pues para terminar, ¿no? Dense cuenta pues de ese control coercitivo, ¿no? Ese control sectario basado en el miedo, ¿no? Si te vas de aquí, te van a ocurrir cosas malas, pueden morir familiares queridos por ti. Eso es control sectario. Te meten el miedo en vena, ¿para qué? Para que te tengan atenazado y te tengan controlado en ese movimiento sectario. Pues la verdad siempre sale a flote, la verdad es Cristo, y en este programa quien ha salido ganando es Cristo, porque nadie tiene derecho a difamar a Jesús, porque usando su nombre, dando mensajes falsos, están difamando y están poniendo en boca de nuestro Señor cosas que Él nunca dijo. Así que, hermanos, muy agradecido por haber llegado hasta aquí en el programa. Gracias por verlo. Y tu trabajo que tienes para hoy, pues, es compartir este video, darle like. Si eres nuevo en el canal, pues te pido que te suscribas para apoyar este canal. Y si deseas ayudarnos de diferentes maneras, aquí debajo en la descripción hay un montón de maneras pues para ayudar pues al canal pues en esta dificilísima tarea de la evangelización. Dios Hermano, os guarde. Sí, y nos dime. quedaron temas fuertes que no tocamos. Eso es otra. Si la hermana se anima,
Si la hermana se anima, pues no sé, cuando ella quiera, no vamos a poner ningún tipo de fecha. Cuando la hermana se anime y tenga fuerzas, porque yo entiendo que esto desgasta y bastante. Cuando la hermana pues coja un poquito de aire y quiera pues venir de nuevo al canal a contar con más detalle otros asuntos, pues que sepa pues que está invitadísima al canal. Gracias. Y ahora sí, el Señor os guarde, el Señor os bendiga.